Mi opinión sobre Navalny. Bueno, mi opinión sobre Navalny es que era un opositor que tenía derecho a ser opositor. No estaba yo a favor de sus posiciones políticas, pero un liberal anti-inmigrantes. Y su posición contra la inmigración era bastante idiota, bastante de derechas. Pero que en una democracia tiene todo el derecho del mundo de luchar por el poder y de expresarse libremente. El asesinato de Navalny me parece una salvajada. Pero me parece que es la forma en que siempre ha actuado Putin. ¿Qué nos sorprende? Me dices que eres grande. No, no lo soy. Simplemente así es la realidad, la leo. Tú predijiste eso, sí, que iba, pero a ver, si Navalny venía de que lo trataran de matar con gas Novichok a Rusia, pues es cosa de tiempo que lo acaben de matar. Y también que Putin va a ganar las elecciones. Bueno, como dice Ina Finogénova, no son unas elecciones, es un referéndum presidencial. Bueno, digo yo, los prorrusitos, ¿qué tienen que decir ahora? Ahí está la realidad. Tienen que decir que Rusia es un gran país, que está en igualdad de condiciones de Ucrania, que tiene que quedarse con el 25% de Ucrania, y que Putin, pues a lo mejor mató a Navalny, pero en las palabras de Tucker Carlson, que pueden retomar ellos, son unos Tucker Carlson finalmente, todos los jefes de Estado matan, la diferencia es cómo. Y lo dijo el otro día en Francia, y yo me quedé, puedes decir eso, y quédate tan tranquilo. No, afortunadamente no. No todos los jefes de gobierno matan, y esto es, y menos aún asesinan, que es muy distinto. Entrar en una guerra, que no es nada admirable, sobre todo si es de agresión, pero no es lo mismo mandar a la gente a matar para defender tu tierra, que asesinar a un preso al que has torturado inmisericordiamente, mandándole un asesino a sueldo, porque tiene equipos de asesinos el gobierno ruso que se van deshaciendo de los enemigos de Putin. De los Skripal en Londres, hubo asesinatos en Estados Unidos. Estos no tienen ningún freno moral, porque no saben lo que es eso. Fallece en aparente suicidio un bloguero ruso que reveló las bajas rusas en Ucrania. No. Ese se suicidó para dejar mal a Putin. Igual que Navalny, que los Skripal y toda esta gente que se mata, se deja morir por odio a Putin.